tal? Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Arrancamos hoy con un nuevo formato, un nuevo ciclo que dimos en llamar Tinta Fresca. El autor nos cuenta su libro. El título del segmento Tinta Fresca básicamente hace referencia a que vamos a hablar con autores y autoras que han sido protagonistas de libros o que se publicaron hace muy poquito o que están próximos a publicarse. En el caso de Cecilia Fanti, la autora con la que hoy vamos a inaugurar este ciclo, es autora de una novela, de una obra que se publicó el año pasado, o sea que de publicación muy reciente, que se llama A esta hora de la noche. Y también desde la Fundación La Balandra entendemos que seguimos cumpliendo con el objetivo que es de promover la narrativa en la Argentina, y en este caso puntual, con este ciclo, tratar de reflexionar con los propios autores y hacedores de las historias internamente, ¿no? La trastienda de las obras. Quisiera presentar, hacer una breve reseña biográfica de Cecilia, con quien vamos a estar hablando ahora. Es licenciada en Letras en la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría en Escritura Creativa de la Universidad de 3 de Febrero, es autora de su primer libro, La chica del milagro, en 2017 se publicó también por el sello editorial Rosa Iceberg. Y ahora, en este caso, también vamos a hablar de A esta hora de la noche, que volvió a publicar la editorial Rosa Iceberg. Ella es librera, tiene una librería Céspedes Libros en la zona de Colegiales. Y bueno, importante también hablar sobre lo que a lo mejor es como un patrón, eso lo va a decir mejor Cecilia, dentro de su obra, que es una especie de autoficción, de autorretrato de su propia experiencia de vida en las obras. Puntualmente a esta hora de la noche, eso en breve vamos a charlar con la autora. Pero antes quisiera darle paso a Lucía Paravicini, quien es nuestra hacedora, quien está ahí en los controles operando y coordinando toda esta actividad, para que pueda decirles a ustedes las distintas direcciones de las redes sociales que está poniendo la Fundación La Balandra en esta actividad, y de qué manera después que tengamos un segmento de charla con Cecilia Fanti puedan ustedes participar, intervenir, preguntar a la autora o hacer algún comentario si es que han leído la novela. Lucía. ¿Se escucha? Hola, Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo. Y sí, para los que, bueno, seguramente muchos ya nos están apoyando en las redes, pero bueno, para alguno que no nos está siguiendo en todas, porque estamos en varias. Inclusive ya cada vez tenemos más contenido audiovisual en YouTube, así que nos pueden seguir también ahí en nuestro canal, que es Fundación La Balandra. Y después también estamos en Facebook, como, bueno, facebook.com/La Balandra. Y después en Instagram y en Twitter es muy fácil de acordarse, simplemente es @Fundación LB. Así que bueno, los invitamos justamente a todas nuestras redes y seguir conociendo las nuevas, ¿no? Que vamos sumando cada vez más. Y también la página web, que está muy buena porque también subimos contenidos de notas y también consejos de cuestiones de oficio y demás, también, que es www.fundacionlavalandra.org.ar. Y bueno, simplemente también repasando un poco la metodología, cómo trabajamos en estos encuentros, siempre pedimos por favor que tengan los micrófonos apagados, pero tranquilos que al final de la charla se van a habilitar y ustedes van a poder dialogar directamente con Cecilia. Y también igual si quieren ir anticipando sus consultas, opiniones, lo pueden hacer vía chat, no hay problema. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Lucía. Bueno, ahora sí, yendo al libro, a esta hora de la noche, tengo que decir primero que en lo personal me pareció un texto profundo, revelador. Creo que hay por parte de la autora una entrega absoluta y por parte de la protagonista por ese hijo que le cambia la vida por completo, le cambia el mundo. Y que también hay momentos de mucha vulnerabilidad de la protagonista cuando hace referencia a la situación de la madre, a la muerte de la madre, que es una imagen que se repite porque la protagonista la repiensa, la invoca, le habla.
creo que la obra tiene niveles de descripciones muy, muy profundas, con un gran poder de observación por parte de la protagonista, por supuesto por parte de la autora, ¿no? Y en lo particular me gustó mucho la libertad con la que escribe Cecilia la obra, y sobre eso quería arrancar preguntándote, Cecilia, si fue escrita así, con esa libertad que al menos a mí me generó como lector, y si esa libertad, en caso de que sea afirmativo, tiene que ver con que es una experiencia personal la que narraste. Bueno, hola Gastón, hola a todos. Bueno, gracias por estar compartiendo esta tarde. Yo estoy muy contenta de estar charlando con todos ustedes. Bueno, voy a responder tu primera pregunta, que es sobre la libertad. Yo creo que sí. A ver, es cierto que yo uso mi vida como fuente o como material, ¿no? Como diría Delfín de Vigan, basado en hechos reales, ¿no? Como yo tomo elementos y a partir de ahí, bueno, hago el trabajo de escritura donde pretendo que nazca la literatura. Pero creo que lo que pasa cuando uno trabaja como con su propia vida, que tenemos como harta cantidad de casos en las cuales eso provoca un problema. De hecho, el caso más reciente es Carrer y su mujer, ¿no? La publicación de Yoga, su primer libro, generó una debacle en ese matrimonio que ya estaba roto, y ella le dijo: sacás esto ya mismo de circulación, estás loco, hubo juicio, hubo lío. Que digo, bueno, ahí, digamos, uno se enfrenta con, para mí, sin libertad es muy difícil de escribir, y con pudor es muy difícil de llegar a una narrativa honesta. Ese es un aprendizaje que yo tuve con mi primera experiencia de libro, que fue con La chica del milagro. En la escritura de La chica del milagro, digamos, pasó que yo trabajé muy codo a codo con mi editora Marina, y ese trabajo fue muy enriquecedor para mí, porque Marina encontraba como editora dónde estaban esos huecos y esos hiatos, y yo me daba cuenta. Por supuesto, pasaron 5 años de ese trabajo, yo era más joven, era mi primer libro, tenía otros miedos, que eso era pudor, era miedo de invocar algunos lugares incómodos. Me dice, bueno, ¿qué pasa si lo lee un familiar? ¿Qué pasa si lo lee alguno de los involucrados? Pero también en ese proceso de escritura yo me di cuenta de que yo en realidad me debía al libro, ¿no? Y ahí fue como, bueno, una toma de decisión, entender qué podía pasar, que hubiera gente dentro de los involucrados que se ofendiera o no, o rechazara ese texto. Por lo tanto, a esta hora de la noche a mí me encontró un poco más entrenada en eso. O sea, más entrenada a entregarlo todo, a contar esas dimensiones. Pero sí, lo que ocurrió fue que la dimensión de la infancia en el libro no existía al principio. La dimensión de la infancia apareció en el proceso de escritura y apareció muy cerca del final. Y cuando apareció como esa zona de la memoria para trabajar, yo me di cuenta que estaba logrando un libro mucho más honesto. Y que ahí había como una manera de hacer base, ¿no? de ese origen, de cómo me convertí en madre, de cómo la historia fue avanzando. Y me puso muy contenta cuando apareció esa dimensión, porque fue también como también mucho más honesto conmigo misma como escritora. Entonces yo creo que sin libertad y sin entrega uno puede conseguir un objeto estético bellísimo, ¿eh? No digo que no digo que no se puede escribir sin eso. Pero sí, lo que digo es que cuando eso pasa se nota un poco, ¿no? Muchas veces, digamos, leer y escribir son cosas muy parecidas, todos somos lectores acá seguramente, y a veces pasa, es esa sensación que tenés cuando decís, che, esto está escrito espectacular, pero no le veo sangre, no No le transmite, veo, no no transmite, claro. transmite nada. Sí. Entonces, como que digo, a ver, siempre es interesante también conocer esas narrativas como tan distantes o tan gélidas o tan frías, pero la verdad es que tampoco es el tipo de narrativa que a mí me convoca, o no es el tipo de narrativa que yo leo y que bueno, viste, pasa esta cosa más de uno como escritor, lo que le pasa todos los días es que lee algo y dice, ajá, cómo me gustaría hacer algo parecido, ¿no? Entonces se siente y se pone a escribir y fracasa y fracasa y fracasa y fracasa y fracasa, pero bueno,
hay algo ahí donde a mí la narrativa que me gusta leer es esa narrativa que está atravesada por la experiencia y a la que le corre sangre por las páginas, ¿viste? Sí, tal cual. Tu novela, creo, desde mi experiencia como lector, ¿no? Creo que interpela mucho en este caso, porque se trata de una situación hermosa, de la maternidad nueva y de ese vínculo que no termina de cerrar, o ella, o la protagonista lo resignifica con la madre, ¿no? Porque ella tiene una experiencia de vida con la madre en vida, y a partir de su propia maternidad resignifica la experiencia. Creo que interpela, creo que es honesta, como bien lo decías, creo que hay una tristeza permanente en la protagonista, por lo menos yo te digo, insisto con esta lectura muy personal que hice, ¿no? Que no muta, o sea, o que muta a partir de la maternidad, pero no desaparece, va cambiando de forma. ¿Por qué ese dejo de tristeza, por lo menos la sensación que tuve, ¿no? En la protagonista, ¿no? Tiene que ver, imagino, con la experiencia personal con la que vivió con la mamá, con algo parecido. A ver, sí, a ver, está, sí, lo que vos decís es cierto, hay como un trasfondo, hay un trasfondo, si se quiere, como más bien melancólico, que tiene que ver con el cruce, ¿no? Como de dos momentos y también como de dos puntas del ciclo vital, ¿no? Como un nacimiento y una muerte dialogan y en ese diálogo eh, la protagonista ve también su propio cuerpo en movimiento, ¿no? Y entonces también es algo donde, digamos, lo que yo intentaba hacer es como, bueno, este es un libro, siento yo que conversa un poco más, o sea, si La chica del milagro era un libro narrativo, te contaba una historia, creo que este libro trata de meterse en distintas conversaciones. Y bueno, obviamente que está como muy teñida de todas las lecturas que yo he hecho sobre madres, hijas, Sí, sí. y ese vínculo, porque también como que lo que empieza a aparecer es, a ver, yo escribo, ¿no? Y en la medida en la que voy escribiendo voy pensando, ¿no? Voy pensando y me voy contradiciendo y voy discutiendo conmigo misma. Y creo que hay algo que es que, bueno, cada uno en su disciplina va desenredando esos misterios o va desenredando esas tramas, y es que para mí hay algo que en toda la narrativa que habla sobre maternidades o sobre el vínculo entre madres e hijas, lo que se trata de entender es de alguna manera, o de abrazar, es ese misterio, ¿no? Como la relación madre-hija es un misterio que creo que no dejamos nunca de narrar porque estamos tratando todo el tiempo de dilucidarlo y todo el tiempo como que ese misterio se nos escapa. Entonces, también pasa eso, ¿no? Como quizás en vida es como muy difícil porque uno está como muy atado a la cotidiana o al Claro. conflicto más de cuerpo presente, y el duelo hace emerger como una dimensión en la cual esa figura aparte, que ya no tiene cuerpo, ya no tiene cuerpo real, empieza a meterse como en cada uno de esos elementos donde obviamente que la muerte de la madre y la maternidad están unidos como no por un hilo invisible, en el cual es imposible no invocar a esa madre muerta. Sí, hay una frase que vos ponés que me parece que está en línea con esto que estás diciendo, que dice, lo que no se cuestiona no pesa. Lo ponés, y me parece que lo ponés en términos también de este sopesamiento que decías entre tu rol, o ¿verdad? El rol de la protagonista como madre, y el rol que tuvo su propia madre con ella, ¿no? Y esta cosa de asimilar prácticas o conductas que quizás cuando estaba la madre en vida cuestionaba y que ahora se encuentra ella repitiendo o de alguna manera siendo vector de esa misma práctica que, digo, hay como una disputa, me parece, entre la maternidad recordando la candidez de cuando ella era niña, que empieza la reminiscencia constante de una infancia que si uno empieza a leer los detalles que vos revelás en la obra, es una infancia buena, linda, pero con sus altibajos, con conflicto entre los padres y con el hermano que se va, después regresa, ¿no? Ella que tiene que dormir con la madre, que no le gusta demasiado, pero que ante ante la situación de la ausencia, me parece que no solo resignifica, sino que pone en disputa su propio rol como madre de Pedro, ¿no?
ahí es donde me parece que está planteado el desafío, entiendo. Sí, es también, viste que hay un capítulo en el cual la narradora se encuentra con alguien en una esquina, y está muy recientemente embarazada, todavía procesando la noticia, y esa mujer le dice, yo acabo de ser madre y lo que me di cuenta es que ser madre no es para todo el mundo, ¿no? Y entonces Sí. en ese acto de honestidad, que también es un acto de honestidad que se empieza a abrir, y que se empieza a abrir también como con la maternidad, ¿no? Con esa crudeza y con esa cosa como más vital de puro presente, de pérdida de la metáfora, que es también la pregunta de qué mujer nace con una madre, ¿no? Y qué es lo que pasa en ese pasaje, ¿no? Como que uno incluso podría pensarlo como un camino del héroe infinito, ¿no? Porque, bueno, en el momento en el que nace una madre tiene un largo recorrido hasta que muere y abandona ese camino o deja a ese hijo como convertirse en esa otra cosa o como sea, pero digo, como en gran medida... también creo que hay algo de la distancia, ¿no? Que es, o sea, a mí me gusta mucho trabajar con la memoria, por eso está la dimensión de la infancia, por eso está como esta manera de recordar, y me parece que, que si bien la memoria tiende a ser selectiva, para mí un hallazgo fue encontrar la forma de contarlo todo en esa dimensión que contara las propias contradicciones y a partir de ahí poder resignificarlo. Digo, como más allá de la infancia feliz o no feliz, ahí también se juegan en gran medida las condiciones materiales de la maternidad. Y este es un tema que a mí para el libro me interesaba particularmente, que es cuáles son las condiciones materiales en las que se materna. No es lo mismo maternar teniendo que contar las monedas para comprar los pañales o teniendo que tomar como decisiones un poco más complejas que no hacerlo. Y me parece y también esa dimensión, la dimensión más material, en términos más marxistas, ¿no? La dimensión material de la maternidad, es algo que viene con la maternidad, ¿no? Viste, o sea, acá, ahora, ¿no? Como me iba hablando, viste, y en el libro también yo me acordaba, mientras escribía, y mi mamá decía, sí, hacerlos a los chicos es muy lindo, pero después hay que criarlos, mandarlos al colegio, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Como mi mamá era una mujer también esto, como muy, muy palo de a la bolsa, muy de esta sabiduría como más criolla, o la sabiduría del hogar, que también es como, o fue durante gran parte del tiempo y en muchos casos sigue siendo como la sabiduría de las mujeres, ¿no? Como estas ecónomas del hogar que lo administraban. Entonces, como que también es como, bueno, la maternidad a mí me puso a pensar como en cada uno de esos detalles, y bueno, uno como que mira a la propia madre, ya sea como modelo, o ya sea como aprendizaje, o ya sea, digamos, como de la manera que sea, pero uno empieza a entender, y yo lo que empecé a ver con la maternidad, y en la escritura del libro, mientras pensaba el libro y escribí y pensaba, era, bueno, ¿cuáles fueron las condiciones materiales de esta mujer para criar a estos dos hijos, ¿no? ¿Cuáles son las mías? ¿Y cuáles son las condiciones de las mujeres a las que también muchas veces las madres las madres muchas veces le hablamos a otras madres con mucha liviandad, ¿no? Como si lo que una hiciera fuera como universal y fuera lo que hay que hacer, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de lo que en algunos casos se llama privilegio y en otros casos se llama, no sé, condición. Esto, para mí, una vez más, las condiciones materiales. Entonces, a ver, a mí me empezó no solo a preocupar, pero sí me empezó como a ayudar a pensarlo de esa manera. Y pensar de esa manera a esa madre, ¿no? A una madre que tenía que administrar un hogar, que tenía que criar dos hijos, que tenía como... Y también decir, bueno, ¿quién soy yo y quién quiero ser yo, ¿no? Y el libro también es en gran medida una exploración de eso, y es una discusión conmigo misma, y es una discusión con mi madre, y es una discusión también con mis contemporáneas.
en un plano en el cual, como también pasa mucho, que dentro de todas las exigencias que uno tiene, también tiene que cumplir una serie de elementos, ¿no? Como para estar Claro, eso bien, está, para que no te juzguen. claro, eso me parece que está presente, muy presente, esto de como mandatos dentro de la propia maternidad, ¿no? Una madre tiene que hacer esto tiene que cumplir con determinados roles, como que se espera de una madre determinada funcionalidad, y lo que la protagonista, la autora, en este caso vos, lo que va contando es que también se va haciendo lo que se va pudiendo, con los recursos que se tiene a mano, con el tiempo, con la pareja que se tiene al lado, digo, y en ese caso como que no hay un mandato establecido, ni una única manera correcta de criar un hijo. Eso me parece que eso es una disputa que está muy presente en este libro. Lo que pasa es que para mí ese es un terreno, es un terreno de lucha, es un terreno de lucha real y me parece que este libro se mete en ese terreno, como hay en un momento en El nudo materno, Jane Lazar, que para mí es como, o sea, como que Jane Lazar tiene en gran medida como la Biblia, ¿no? Ujú. Del ensayo sobre maternidad. Dice que ella se daba cuenta cuando hablaba con sus estudiantes de universidad, ¿no? Que la madre siempre estaba como en un lugar que era como el de la santa devota entregada, ¿no? Y que entonces ahí no hay claro oscuro, no hay conflicto, y en el momento en el que el conflicto aparece, eso se desarma, y que eso se desarme provoca un dolor infinito. Entonces, también está como que me parece que nosotros estamos viviendo en una época en la cual los estereotipos están en crisis, Ujú. pero que nuestra responsabilidad en gran medida es no crear otros estereotipos, ¿sí? Nuevos y diferentes, porque si no, caemos una y otra vez en la misma. Entonces, como que esa a mí es una conversación y es una discusión que me interesa. Digo, no sé, siempre pongo el mismo ejemplo, pero digo como, no sé, hablamos de la lactancia y decimos que la teta es lo mejor. Sí, es cierto, pero si vos vivís en una villa y no tenés agua corriente, Claro. darle la teta a tu hijo no es viable y tampoco prepararle leche de fórmula. Entonces, una vez más, volvemos a las condiciones materiales que creo que son también temas que empiezan a interpelarte a partir de determinado momento, de determinada edad, siendo o no madre. Me parece que cruzás determinada barrera etaria y empiezan a pasar estas cosas. Y también, no sé, este año salió el libro Mamá desobediente de Esther Vivas, que es una escritora española. Esther Vivas cuenta mucho y va dividiendo en capítulos todo lo que tiene que ver con la maternidad, las mujeres, el mercado laboral. Entonces, bueno, como que siento que también las mujeres tenemos cada vez más a mano elementos y también literatura, digo, y también ficción que nos ayuda a pensar y a pensarnos y a partir de ahí, bueno, nada, trabajar con esas contradicciones. Yo creo que en el libro lo que hay es también un poco un derrotero digamos que la trama es muy chiquita y avanza unida o pegada a esos debates internos. Claro. Hay una escena en esto de la honestidad y de hablar y poner en papel, en este caso, los debates. Hay una imagen cuando la protagonista, cuando Cecilia se entera que está embarazada, que hace el test, no le avisa a Agustín, se supone que iban a hacerlo juntos para enterarse al mismo tiempo. Ella se va, se toma el colectivo y ella ve en el asiento de adelante, una madre con un nene muy chiquito, que se ríen, que la pasan bien. Ella recién se entera que va a ser mamá, pero después ve, cuando ve con más detalle, ve que el nene tiene síndrome de Down y se larga a llorar. ¿Qué es lo...? Entiendo a dónde vas, pero digo, quisiera que vos eh, detalles o amplíes en esta honestidad que está puesta, y yo celebro esta honestidad en los libros porque, bueno, yo soy padre y es un temor presente. ¿Cómo figura esa escena? ¿Qué es lo que imaginan? ¿Cuáles son los temores, los miedos en esa madre que están presentes en esa situación que ve arriba del colectivo? A ver, lo que pasa con esa escena y también digamos, lo que pasa después, sin lugar a dudas, tiene que ver con la dimensión del deseo, pero también tiene que ver con la dimensión de las posibilidades y tiene que ver con la dimensión que, por ejemplo, OE trabaja muy bien en una cuestión personal o Guadalupe Nettel trabaja en La hija única, que es
un hijo no necesariamente es todo lo que uno desea en un Ujú. principio. Y que la maternidad se construye. Y que lo que yo estaba viendo ahí era una mujer construyendo su maternidad con un hijo que tenía síndrome de Down. Y esa dimensión, en realidad, en la vida de una mujer, no ingresa como en ese vínculo y esa construcción, hasta que dice, bueno, ok, yo estoy alojando algo y deseo que sea de esta manera y puede ser de otra, ¿no? Entonces, ahí creo que se abre que se abre la dimensión del temor, pero creo que más allá de eso se abre la dimensión de lo inesperado. Ujú. Y en esa dimensión de lo inesperado aparece, obviamente, como, como un shock primero, ¿no? Y ahí es como, bueno, la realidad no siempre es lo que uno quiere. Eh, y, y a mí eso me pareció que es una dimensión que aparece en la vida de las mujeres o en la vida de las familias únicamente cuando un hijo llega o sea, llega de una manera diferente, de una forma diferente a lo que uno proyectó o a lo que uno esperó. Digo, en el caso de que el Saburo en una cuestión personal, lo que vemos es un tipo que tiene un hijo con hidrocefalia y lo que leemos es la, la dificultad de ese tipo de aceptarlo, de aceptar la condición de su hijo, y vemos a un padre reciente, con un bebé recién nacido durante toda la novela, que lo que quiere es deshacerse de ese hijo. Se pregunta si lo tira al río, si lo deja en el hospital, qué hace con ese hijo. Y muchas veces nosotros en conversaciones o en momentos que nos permiten pensar menos que la literatura, somos un poco más cuidadosos o no lo contamos todo, Sí, ¿no? Porque, claro. bueno, ofende, uno puede quedar mal y demás. Y Oe ahí lo que pone, obviamente, es un dilema sobre todo moral, que es como, ¿qué Ujú. hace este tipo? ¿No? Como, y también, digo, más allá de que Kenzaburo es un premio Nobel, es un gran escritor y demás, cuando uno lee su historia y empieza y lee su obra en paralelo con su historia, el hijo de él nació con una discapacidad muy grande y es un músico magnífico, ¿no? Entonces hay un texto de hace unos años de él, es como, bueno, cómo yo me reconcilié con esto que creía que me faltaba o con esto que yo creía que no me había venido con la paternidad. En el libro de Guadalupe Nettel, la protagonista de 40 años lucha por conseguir un embarazo y lucha por conseguir un embarazo, y en el mes 7 el embarazo se detiene, no se desarrolla como piensa, y ella se encuentra con esa dimensión moral, incluso en el momento en el cual una médica le dice, si vos estás muy cansada de esta situación, todo esto se puede solucionar. Y está puesto en palabras, está puesto en escena. Entonces, lo que digo es, muchas veces preferimos no hacer frente a eso por una cuestión moral o por una cuestión de corrección política, pero me parece que en el caso de las maternidades y en caso de situaciones como vitales tan puntuales, esos temas aparecen, ¿no? Mm. A mí el libro me ayudó muchísimo a pensar, y esa escena en lo particular, yo me acuerdo de la escena puntual en el colectivo y Sí. me acuerdo de la decisión después de escribirla, me acuerdo de bajarme con el impacto de decir, la maternidad se construye. O sea, esto no va a ser, o sea, nada de todo esto va a ocurrir solo, de la manera que salga y de la manera que sea. Este, pero bueno, nada, me parece que es eso, me parece que hay muchos temas en los cuales, si queremos escribir sobre eso, bueno, tenemos que mirarlo de frente. Ujú. Sí. Una constante que es la transformación en el cuerpo, en ese cuerpo doliente de la protagonista, ¿no? Cuando se embaraza y empieza esa transformación, que no es solo física, ¿no? Por supuesto. Siempre es complicado para las personas que escriben contar aquello que a veces es complicado poner en palabras, ¿no? ¿Te costó mucho contar esa transformación que se va sintiendo, que las mujeres sienten cuando se embarazan, cuando están en todo ese proceso de la maternidad?
Mira, lo que más me costó contar fue la escena del parto. O sea, lo que más me costó narrar, yo tenía el libro hasta el parto y tenía todo lo que venía después del parto y me faltaba la escena del parto. El parto era como un gran hiato y era el gran cuco del libro, ¿no? Como cómo contar sin caer en lugares comunes, cómo contar esto que es esto, es como tipo, se abre una fauce, o sea, uno es como, se abren las fauces y nace un hijo y de repente uno es como una fuerza de la naturaleza y eso está pasando y me costó muchísimo llegar a un texto que me conformara, que me gustara, que me parecía que le hiciera justicia, no solamente al hecho, porque en algún punto es narrativa, digamos, pero sí que no fuera como una escena como plagada de lugares comunes, porque bueno, no hay nada más narrado de cualquier manera que un parto, ¿no? Y después, y también como el componente, obviamente, de la verosimilitud, porque hay, creo que tantos partos como mujeres. Entonces, ahí, ahí se me jugaban una serie de elementos, sí, obviamente más emocionales, y sentí que la literatura estaba un poco más trabada, ¿no? Como que me hizo falta como mucha lectura y relectura. Aparte, para mí el parto mejor narrado es el de Jane Lazar en El nudo materno, ¿no? Como hay ahí como una potencia y una fuerza narrativa que te lleva como a esa sala de partos. Entonces yo decía, bueno, es muy difícil estar a la altura, bueno, toda esa serie de elementos, pero después todo lo otro, a ver, yo vengo desde la escritura de La chica del milagro, donde la narrativa estaba puesta en el cuerpo, ¿no? Y en un cuerpo que de prepo se transforma en un cuerpo paciente, en un cuerpo doliente, en un cuerpo accidentado. Entonces, creo bueno, que el desafío va a venir en el próximo libro, ¿no? Donde la narrativa va a estar puesta en otro lado, como que yo siento que tengo muy afinada la cuestión de las narrativas sobre el cuerpo. Sí. De hecho, creo que el cuerpo de este libro se despega mucho del cuerpo de La chica del milagro, porque si La chica del milagro es un cuerpo que está atento a que los médicos operen y decidan, en este libro la narradora reclama su cuerpo para sí misma, ¿no? Y se niega en gran medida a entregarse a las decisiones de los demás. Entonces, qué sé yo, como que nada, también fue interesante explorar esa otra parte. En eso que decís de no entregarse a los demás, hay una escena con la ginecóloga, que es su primera ginecóloga, después ella cambia, donde se plantea que ella no podría acompañar una especie de intervención, ¿no? Digo, Ujú. a partir de lo que pasó en diciembre, el último diciembre, se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, digo, con ese conocimiento, si hoy estuvieses en el medio del proceso de redacción de esa escena o de algunas partes de la obra, ¿cambiarías esa escena? Digo, el escenario legal de la Argentina se ha modificado, ¿no? Digo, en ese momento en el que vos escribiste esa escena, no, estaba prohibido, estaba penalizado, ¿no? El aborto. Estaba penalizado en el momento en el que yo escribí ese texto, estaba penalizado y aparte había sido rechazado el proyecto recientemente en la Cámara de Senadores, porque fue en el año Claro, sí. 2018. Em, y el foco de ella estuvo puesto ahí y el texto, a ver, los textos también en gran medida son hijos, muchísimos textos en general, son hijos de su época, ¿no? Y yo pensaba el otro día que con lo de diciembre quedaba más como un documento histórico, que, bueno, no sé, ha pasado este año, se editó el acontecimiento de Annie Ernaux, en el que Annie Ernaux cuenta un aborto que se practicó cuando tenía 19 años y en Francia el aborto todavía era ilegal, y el libro es El derrotero, o el diario del derrotero de una joven estudiante universitaria que busca desesperadamente que alguien interrumpa ese embarazo no deseado. Entonces, creo que, creo que el impacto o la narrativa
va más allá de ese marco de legalidad, ¿no? Porque eso incluso habilita en el libro como ese disparador hacia el pasado, donde la narradora recuerda la interrupción del embarazo de una amiga y ahí también un poco se adentra de nuevo en un mundo que tiene mucho que ver con la maternidad, que es, bueno, en qué medida las mujeres nos acompañamos en este tipo de decisiones, ¿no? Y cómo es un tema en el cual las mujeres la sabemos lunga, y cómo, así como está súper documentado, en gran medida la ciencia médica ha ido avanzando, dejando atrás como muchos saberes compartidos por estas mujeres a lo largo de los años, ¿no? Y reclamándolos para sí mismos. Entonces, a ver, creo que en la escritura no, porque el impacto de la vivencia también fue como un poco chocante para mi persona. Pero bueno, creo que si el libro hubiera sido escrito con la ley vigente o con la ley aprobada, bueno, probablemente hubiera habido un capítulo adicional, ¿no? Claro. Un capítulo adicional en el sentido de, bueno, una reflexión sobre qué es lo que pasa con eso, ¿no? Y qué es lo que pasa a partir de ese momento y cuáles son los desafíos entonces a partir de eso. Claro. No cambiaría el objeto central de la historia que estás contando, ¿no? No, porque también, digo, ahí sí se juega, ¿no? Como la idea de que maternar es político, y por supuesto que practicar una profesión también, y no creo que nada hubiera cambiado realmente, digo, como en este vínculo o en esta necesidad que es una madre necesita un profesional que acompañe su embarazo y que acompañe su parto, compartiendo como ciertos ideales o cierta ideología o cierta forma de pensar. Y eso, no lo cambia una ley. Te hago las dos últimas antes de habilitar el micrófono a la gente que está. La primera, imagino que la han leído mujeres que han sido madres o que son madres. ¿Qué devolución te hicieron sobre esta experiencia que me imagino que en muchos casos se deben haber sentido identificadas? Sí, bueno, yo soy muy de pinta tu aldea y para pintar el mundo, ¿no? Uno pinta como su pequeña historia y la trama es como también dice Susan Sontag, ¿no? La trama es pequeña, uno agarra una trama y escribe, y para mí no hay nada más lindo que eso, que el libro circule y llegue a lectores reales, que se sienten interpelados por la narrativa, que se sienten interpelados por la historia, que se sientan reconocidos, digo. A todos nos gusta leer algo, ¿no? Y decir como tal cual, o pelearte con eso que estás leyendo, Claro. pero como que te pasen cosas con eso que estás leyendo. Sí. Entonces, sí, y con La chica del milagro también, y creo incluso que, a ver, con este libro está pasando, es un libro más nuevo, y está pasando algo muy lindo y a la vez muy curioso, que es la lectura de madres que encuentran como que se sientan reconocidas en algunos elementos que son universales, qué sé yo, no sé, la teta, las primeras dormidas, la imposibilidad de dormir. Pero después también está como el otro lado, porque bueno, la maternidad, digo, es la maternidad y su contracara, la no maternidad. Entonces también me encuentro como con devoluciones de mujeres que no son madres, pero que quizás la maternidad como tema es un tema, y que de repente el libro ahí se mete como para contar una historia y para elaborar ciertas ideas o ayudar o elabora o dialoga con ellas. Por eso para mí este es un libro más que conversa, que es que un libro que cuenta. Para mí este es un libro que conversa, que intenta establecer una conversación y meterse en conversaciones que también están ocurriendo, y a partir de ahí pensar y elaborar, y también elaborar debates y nuevas discusiones. Y con La chica del milagro pasaba algo también, que es un libro del cual me llegaban como muchas devoluciones de personas que habían atravesado o situaciones similares de
accidentes o enfermedades o tenían como algún historial de hospitalario. Claro. Y que la historia arrojaba como luz y que también los ayudaba a pasar como ese mal trago. Entonces, como que digo, uno cuando escribe no sabe en definitiva cuál va a ser el recorrido del libro, ¿no? Y para mí eso es interesantísimo, y que nos lo dan hoy por hoy, sobre todo las redes sociales, como tener a los lectores al alcance y que los lectores se animen a escribirte y que te digan, che, leí tu libro y me pasó esto y esto. Para mí es como, o sea, lo más interesante una vez que el libro ya está y pertenece un poco al público, al mercado y a los lectores. Uh-huh. Te hago la última porque en la obra está planteado el dilema si los hijos son enemigos de la escritura, porque la protagonista no solo es librera, sino también escribe. ¿Resolviste ese dilema? ¿Los hijos son enemigos de la escritura? No, los hijos no son enemigos de nada. Los hijos lo que son es una fuente de demanda infinita en la cual yo digo... Claro, porque planteas que grandes escritores no tuvieron hijos y que estaba planteada claro, esa discusión, es ¿no? que es un gran debate y ese debate estuvo en los medios así como culturales, ¿no? Como, bueno, los grandes escritores, vos pensás, Abelardo Castillo no tuvo hijos, Cortázar no tuvo hijos, Borges no tuvo hijos, pensás en grandes escritoras que sí tuvieron hijos y que administraron su tiempo, pensás en... Y entonces yo como que un poco fui llegando a la conclusión de que las mujeres hacemos las cosas mientras tanto, ¿no? Entonces que a todas las dimensiones que manejamos se suma la dimensión de la maternidad, administramos el tiempo y bueno, y vamos haciendo un poquito de cada cosa. Obviamente que el tiempo es menos. Pero bueno, no sé si son enemigos, creo que sí hay, así como hay modelos de escritores, ¿no? Hay escritores que tienen un proyecto literario muy claro en mente, ¿no? Incluso si ese proyecto significa convertirse en escritores, y que convertirse en escritores está por adelante de cualquier producción que puedan llevar adelante. Yo creo que las mujeres en general estamos acostumbradas a reclamar los espacios, ¿no? Y a trabajar para reclamar esos espacios. Entonces sí creo que la insistencia en la escritura, o sea, si vos lees diarios o memorias de mujeres en general, lees que son todas mujeres que llegaban del trabajo real que tenían, les daban de comer a los hijos, los ponían a dormir y se sentaban en la cocina con la máquina de escribir y escribían. Un texto muy bello está en el prólogo de Bienvenida a casa de Lucía Berlín, que son sus textos autobiográficos, cual el hijo escribe un prólogo y recuerda como el tesón de esa madre, digo, y a Lucía Berlín no le fue bien cuando estaba viva, digo, no vivió de escribir. De hecho, se hizo famosa y sus libros venden muchos ejemplares ahora que está muerta. Entonces pienso como que también escribir es escribir a pesar de todo, es escribir a pesar de la publicación de un libro, es escribir a pesar de las circunstancias. Bueno, hay que hacerlo. Bueno, Lucía, le doy el pase a ella para saber si quiere comentar o dar cuenta de alguna pregunta que haya alguno puesto en el chat de la conversación. Sí, justo nos escribió Ricardo desde México, justamente preguntando cómo ella se organizaba con el tiempo y la escritura, justamente. Así que ya fue como resuelta. Igual me quiero adelantar algo para los que no saben, o si ya lo vieron, sepan, y lo confirmo, que todos ustedes están participando por el sorteo de un ejemplar del libro de Cecilia Fanti, ¿eh? Aquí está. Ahí está, dando fe, tipo escribano Gastón también. Así que, bueno, en breve, en la semana, vamos a dar el o la ganadora del libro. Así que, bueno, estén atentos en nuestras redes sociales quién ha sido el que bendecido, digamos. Yo le quiero responder a Ricardo igual, porque la pregunta de Ricardo es como súper válida. Para mí hay escritores que son muy prolijos y que tienen horarios y que dicen, me levanto a las 6 de la mañana, entre las 6 y las 8 escribo, y a las 8 me voy a trabajar, llevo a mis hijos al colegio.
yo soy un poco despelotada, o sea, a mí me cuesta encontrarlo, entonces mi hora, valga la redundancia con el título del libro, es la noche. Entonces, una vez que la casa está apagada y el niño está dormido y los juguetes ordenados y todo resuelto, ese es mi horario. Yo intento escribir, o sea, todos los días llevo un diario, que es un diario, bueno, que no tiene ninguna pretensión estética, pero sí mantener como ese ritmo de escritura y de lectura, ya sea, aunque sea que la escritura sea un comentario sobre lo que se está leyendo y demás. Yo también por mi trabajo como librera leo mucho y como escribir es leer y escribir en gran medida, bueno, nada, mi noche en realidad, el día no, mi noche está como volcada a esa labor. Bueno, ¿algo más, Lucía, o habilitamos los micrófonos? No, ya habilitemos los micrófonos a todo el que quiera hacer alguna pregunta, bueno, nada más o comentario, nada más pedimos que sea como breve para darle lugar a todos, ¿no? Para que puedan participar la mayoría. Así que bueno, sí. El que quiera se desmutea y pregunta, sí, sin filtro. Y si no, mientras tanto, ¿sabes qué libro estaba pensando, Cecilia Fanti, que me gustó mucho también, hablando de Contra los hijos, de Lina Meruane, también toma el tema también muy sobre eso de los tiempos, las mujeres que deciden ser madres y las que no, sobre la escritura. Ese fue otro ensayo que me parecía también muy relevante, sumando a los que vos ya habías aportado. No sé si lo El leíste. libro dialoga contra los hijos, y en el capítulo de qué mujer nace con una madre, en realidad se pelea un poco con Lina. Me parece que Lina es una gran escritora y gran polemista, y es, bueno, súper reconocida por su postura anti-maternidad, por llamarlo de alguna manera, o anti-hijos. Pero bueno, a ver, yo creo que ese ensayo de Lina, eh, con el afán de polemizar, es un poco extremo y creo que leído desde la maternidad incluso suena a desborde, no es verosímil del todo, pero a la vez pienso como argumento y como manifiesto, porque de hecho el título mismo, Contra los hijos, o sea, digamos, el manifiesto funciona porque, bueno, no se admiten como medias tintas o tibiezas en ese género. Perfecto. Yo quería Susana. hacerte una pregunta, ¿puede Sí, ser? Sí, Susana, adelante. Yo leí tu primer libro, no el segundo, aunque me voy enterando por referencias, porque vas contando. La pregunta que quiero hacerte es si lo autobiográfico, si bien uno lo ficciona, supongo, es una elección tuya. O sea, si nunca pensaste en la ficción o por qué tus dos libros tienen una raigambre autobiográfica fuerte. Bueno, sí, es una pregunta que surge y aparte es una discusión como que no pasa nunca de moda, ¿no? Sobre qué es lo que pasa con la literatura autobiográfica, es un género menor, no lo es literatura, no es literatura, vale la pena, no vale la pena. Y también pienso mucho en eso. A ver, a mí me pasa algo que tiene que ver con, sobre todo en estos dos libros puntualmente, que es con La chica del milagro. Pasó que esa temática o ese tema volvía una y otra vez cada vez que yo me sentaba a escribir. Y bueno, como que también se empezó a convertir un poco en una obsesión, ¿no? Como la materialidad con la que yo trabajé en estos dos libros es mi vida. En el proyecto en el que estoy trabajando ahora me corro, pero tampoco tanto, porque es una investigación sobre algo que tiene que ver con la zona de lo familiar. Yo la verdad es que escribo sobre lo que me convoca. Y también escribo para responderme cosas y para hacerme más preguntas. Y yo soy muy mala, o sea, acá le voy a robar a Silvia Molloy, que es una escritora de referencia para mí, y voy a decir, como dice ella, yo soy muy mala mintiendo, muy mala mintiendo. Y muchas veces aparecen, y con esto vuelvo a lo de la trama es chiquita. Digo, como a veces hay gente, uno a veces se sube a un taxi o conoce a una persona y te dice, no, si yo te cuento la vida que tuve, vos te escribís una flor de novela.
y capaz la historia es grandiosa, pero la escritura no está. Y esta discusión también estuvo presente este año cuando el Fondo Nacional de las Artes decidió solamente tomar obras de género, ¿no? Y la respuesta era, pero bueno, cualquier cosa puede trabajarse desde el género. Y es cierto. Digo, si nosotros pensamos en Shirley Jackson, la dimensión de lo doméstico, la dimensión de la maternidad es central en toda su obra, con el elemento central es que ella elige el género gótico y el terror para trabajarlo. Pero los hermanos malditos, la familia, las casas embrujadas por las historias familiares y demás, son centrales en su obra. Entonces, a mí en lo personal y en este momento, digo en este momento porque yo no sé qué me va a interesar explorar en el futuro, ¿no? Pero en este momento me gusta mucho la narrativa que me cuenta vidas, que me cuenta vidas, que me cuenta vínculos, que nace de la vida y después va hacia la literatura. Y entonces, en función de eso es que yo lo trabajo. Después, si le pasó a Cecilia Fanti o no, bueno, ahí está como el gran juego donde, bueno, ¿quién es este personaje Cecilia Fanti? Yo no, por supuesto que ni siquiera pretendo compararme con Borges, pero digo, el tema autor-personaje va apareciendo en la historia de la literatura de distintas maneras. Y también pasa esto, y que yo lo digo como muy seguido, que es, supongamos que yo soy la chica del milagro, yo ya no soy la chica del milagro, porque la chica del milagro va a vivir para siempre en el 2012, en esa habitación de sanatorio. Y esta, Cecilia Fanti, no. Entonces, ahí también en gran medida es donde aparece la dimensión literaria y la dimensión ficcional. Clarísimo. Acá Gastón, tengo acá otra pregunta desde Dale. el chat. O Agustín, igual está ahí Agustín, no sé si quiere animarse a hacerla él, y si no, bueno, voy yo, de Derecho Viejos, que quiere saber cómo trabajas tus textos. Si lo haces por una trama que ya sabes a dónde va a terminar, cómo va a concluir, o vas viendo en el momento. Sí, así más o menos es la pregunta va por ahí. ¿Cómo es tu trabajo en la escritura? Yo tengo una forma de trabajo muy fragmentaria. O sea, yo voy, en general lo que hago es, como tampoco de momento he escrito novelas de trama, como, no sé, un policial que tiene una fórmula y que uno más o menos tiene que respetar una escaleta como para que la trama no se vaya al demonio y tenga un sentido. Lo que yo hago en realidad es escribo capítulos sueltos, y después el trabajo final es más como un trabajo de montaje, como de montaje cinematográfico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de collage. Yo voy viendo dentro de los materiales que tengo cómo los voy ordenando, y muchas veces los capítulos van cambiando de lugar hasta que encuentran como el lugar dentro de la unidad, que es el libro, de la unidad, que es la novela. Y eso a mí también lo que me permite es empezar a encontrar los huecos. ¿Qué elementos faltan o qué información falta a partir de esos capítulos y ese orden, pero no, yo soy, y también qué sacar, ¿no? Porque muchas veces uno va escribiendo y bueno, en la medida en la que se va armando el libro va dejando de lado textos que no encajan correctamente o que no hacen sentido o que no hacen unidad. Por eso me imagino el trabajo a veces compartido con el editor o la editora en este caso, ¿no? Porque me imagino esa mirada del otro, esa mirada externa sobre un texto que vos estás tan involucrada, en esta especie de rompecabezas final para armar un todo, una única voz que termine de contar la historia, me imagino. Bueno, lo habías contado para tu primera novela, ¿no? Que fue clave el trabajo. Sí. A mí, a ver, para mí es fundamental, lo que pasa es que siempre, ¿no? Como pensar con otros siempre es mejor. Pero por ahí con tu metodología de trabajo aún más me parece, ¿no? El trabajo de la editora en este caso cobra mayor relevancia, ¿no? Sí, y también porque pasa eso, un otro ve huecos o ve incluso fallas, por más que a uno le moleste. Claro. Porque muchas veces, viste, que pasa. A mí me pasa con algunos elementos que considero innegociables y otros que son negociables, pero pasa mucho, viste, que bueno, no me toques, bueno, no, yo en general
digamos, obviamente o sea, que pienso que el editor también va a querer lo mejor para el libro, y a partir de ahí comienza el diálogo, comienza el ida y vuelta, en función de, bueno, qué le falta. Después, bueno, siempre la decisión final la termina teniendo uno, pero para mí es muy enriquecedor el trabajo de pensar con otros. Hay otra pregunta, Lucía, ¿no? Sí. Más que nada, conocer tus influencias, autores o autoras que te ayudan en tu escritura también. Lo pregunta Amalia Quiroga. Y también qué autores recomendás también. Bueno, Amalia, a ver, en este libro en particular sí estuve leyendo como mucha narrativa que tiene que ver con la maternidad y con maternidades. Leí, bueno, ya había mencionado El nudo materno de Jane Lazar. Hay un libro muy bonito de una escritora canadiense que se llama Rivka Galchen, que se llama Pequeñas labores, que aparte está traducido excelente por Alejandro Zambra, que es un escritor chileno. Pero bueno, mis lecturas y mis influencias son, bueno, o sea, me gusta mucho Silvino Campo, me gusta mucho Joan Didion, yo leo mucho no ficción, me gusta mucho Leila Guerriero, me gusta mucho Javier Cercas, me gusta muchísimo Carrere, las escritoras norteamericanas, las cuentistas sobre todo, me encantan, Alice Munro, Lucía Berlín, Flannery O'Connor. No sé, como que creo que, bueno, y la verdad es que mi escritora argentina favorita en el mundo es Silvia Molloy. A mí la manera en la que Silvia Molloy trabaja la trama familiar y trabaja como la escritura de la propia vida me parece impecable. Las zonas de la memoria, cómo está obsesionada con ese tema y cómo ese tema es recursivo en sus libros y va apareciendo en distintas aristas, y en la medida en la que uno lee un libro de Silvia va como complementando los otros. Me parece muy única su trabajo, me parece como muy bello, muy perfecto. Ella es una de las escritoras que siempre leo y recomiendo, y la recomiendo mucho. Ella tiene una novela que se llama El común olvido, que publicó Eterna Cadencia, que es bellísima, y después tiene otras cosas publicadas, pero que se consiguen hoy por hoy, un pequeño ensayo que se llama Vivir entre lenguas, y otro que se llama Desarticulaciones, que bueno, son textos que no solamente hablan sobre memoria, lenguaje, literatura, sino que también ponen el foco en las tramas familiares. Vamos con la última pregunta, si alguien quiere formularla o hacer algún tipo de intervención. No sean tímidos. O por el chat, si son tímidos o el micrófono no les funciona, está habilitado igual. Vieron que yo hago la traducción, yo voy pasando, hago ahí la traslación. Hola a todos, hola. Sí, Gladys. Buenas Hola, tardes. qué alegría verlos ahí. Estoy muy engripada, así que voy a estar poquito con ustedes. No quería fallarles. Me encanta la trama que trata esta escritora. Cecilia, es un placer conocerte. Igualmente. Deseo poder leerte, porque me interesa mucho lo que es las tramas familiares, los círculos familiares, así que bueno, y me gusta la temática con que lo encarás, y me parece que es importante tu visión, y te agradezco mucho poder escucharte. No, por favor, bueno, gracias a vos. Gracias. Y bueno, chicos, corto acá porque no estoy bien, que no quería fallarles, y quiero decirles que voy a estar en la Feria de España el día 25 de enero presentando mi libro Calle 1. Bueno, Y muy bien. además una participación que hago en Pueblos Originarios, que va a ser el día 16, a 16 a las 10:45. Muy bien, Gladys, ahí pasando agenda, Gladys. Muy bien. Gracias, Gladys, por la intervención. Bueno, acá terminamos. Les agradecemos a todas y a todos. Recuerden que vamos a hacer el sorteo del libro de Cecilia Fanti a esta hora de la noche que estuvimos hablando. Quiero el libro. ¿Querés el libro, Claudia? No, solo para saludarla y que estuvo muy interesante. Y gracias a la balandra. Hola, también. Claudia. Hola, Cecilia, ¿cómo te va? Ya que te escuché, me dio ganas de saludarles, así que bueno,
Eso, y ojalá me toque el libro y si no, los voy a comprar. Gracias, Claudia. Bueno, Gracias. Cecilia, gracias enormes para vos. La novela me encantó, lo dije al comienzo. Y bueno, Bueno, muchas gracias. gracias por prestarte a esto, que estamos inaugurando este nuevo ciclo, Tinta Fresca, que el autor cuenta su obra. Y qué mejor que hablar con vos y sobre una novela que habla de un nacimiento, ¿no? También, o que habla o por lo menos toca el tema del nacimiento. Gracias, Cecilia, por todo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo encuentro, que va a ser el 13 de febrero. Ya después daremos más información al respecto. Cuídense, que tengan buen fin de semana.